Entonces, vamos a ver tipos de industrias. Industrias 1. Entonces, so primero, education. Education. Educación. Let's have a look. Aha, perfecto. Educación. Aquí tienes, yeah. Salud. Healthcare. Let's get a picture. Perfecto. Hospitales y más, por ejemplo. So, catering. Catering. Cuando tú preparar comida para otra gente que comiendo. So, let's get food. So, comida de verdad. So, let's have a look. Comida. Aquí tienes, comida. Catering. Muy bien. Entonces, química. Chemical. Let's have a look. Perfecto. Química. Hay muchos tipos de químicas en el mundo. So, construcción. Los edificios. Construction. Muy bien. Agricultura. Granjas y más. Aquí tienes agricultura. Agriculture. Ok, muy bien. Ok, agriculture. Aquí tienes. Energía, electricidad, por ejemplo. Energía, energy. Agriculture, energy. Muy bien, energy, electricidad. Electricity, energy. Muy bien. Electronics, so electrónica. So, cosas adentro de los computadores. Let's have a look. Electrónica. Cosas adentro de los computadores, más o menos. Electrónicas. Muy bien. Entertainment. Like teatro. Aquí tienes. Aquí tienes. Entertainment, pero en español. Entretenimiento. Otra vez. Entretenimiento. Entertainment. Entretenimiento. Entonces, moda. Fashion. Fashion. Let's say. Clothes, for example. Ropa. Clothes. Aquí. Yeah, ropa. Muy bien. Entonces, finance. Financia. Finanzas. So, dinero y más. Muy bien. Aquí tienes. Muy bien. Hospitality. So, hospitalidad. Hosteleria. Hosteleria. So, hospital. Hotels. Aquí, let's have this one. Aquí tienes. Muy bien. Journalism. So, periodismo. Periodismo. Journalism. Muy bien. Journalism. Aquí tienes. Journalism. Muy bien. And manufacturing. So, manufactura. So, fábrica. Manufacturing. So, factory. Perfecto. Fábrica. Manufactura. Manufacturing. Muy bien. Entonces, otra vez. Education, healthcare, catering, chemical, construction, agriculture, energy, electronics, entertainment, fashion, finance, hospitality, journalism, manufacturing. Yeah. KY. Entonces, tú puedes seguirme en YouTube, Facebook y Telegram. También puedes encontrarme en Udemy.
porque tengo más clases de inglés ahí para ti. Entonces, vamos a continuar explorando.